La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Nosotros, Pedro Miguel González, exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático, para hablar del retorno. Se reactiva la actividad política, aunque para carnavales hubo mucha en diferentes lugares del país, con algunos políticos que decidieron ir a la comarca, otros estaban metidos en el Culeco, otros estaban por ahí caminando las calles. Tres estuvieron en comarca Lombana, Martín y Gaby Carrizo. Oiga, don Pedro, ¿cómo va el escenario hoy? Y si usted cree que va a ser el mismo escenario, el de hoy, 14 de febrero, que dicho sea de paso, le doy un abrazo fraterno a usted, a don César, hoy día de la amistad, y a todos los que nos sintonizan. Si cree usted que este mismo escenario que nos estamos planteando hoy va a ser el del 5 de mayo en las papeletas. Buenos días, Álvaro, y buenos días al panel y a toda la audiencia. No, yo pienso que el escenario sigue estando confuso. Creo que la figura de Ricardo Martinelli, a pesar de la situación especial en la que se encuentra, sigue gravitando y cada vez con menor fuerza, pero está por verse durante las próximas semanas hacia dónde sería el caudal de respaldo que él tiene, si pudiera mantenerlo su candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino, y en qué porcentaje, y el resto hacia dónde pudiera migrar. Las otras tres campañas, la de Martín Torrijos, la de Rómulo Rux y la del señor Lombana, dudo que parte del caudal del señor Martinelli pueda migrar hacia la candidatura de nuestro partido. Pudiera ser, pero muy escasamente, muy bajo porcentaje. Así que el escenario de hoy es todavía impredecible y no creo que vaya a ser lo que ocurra. Creo que esto se va a ir definiendo poco a poco. Creo que las encuestas, las más serias, las más reconocidas, van a jugar un papel tanto en el voto independiente como en el voto de la juventud, como en el voto del PRD, que es un partido grande, un partido que tiene, bueno, casi uno de cada 4 panameños con edad para votar es miembro del PRD. Y bueno, las posibilidades de José Gabriel Carrizo o de Martín Torrijos van a estar en buena medida hacia donde migre un porcentaje importante, considerable de votos del PRD. Así que todo eso está por verse, son distintas variables en la ecuación, pero se va a ir definiendo sin duda a lo largo de las próximas semanas. Todavía creo que el ambiente está enrarecido, la situación que tiene el señor Ricardo Martinelli ahora todavía es un gran signo de interrogación, qué es lo que va a ocurrir con él. Creo que debe ya definirse de forma categórica qué es lo que va a ocurrir con su candidatura, si se va a mantener gravitando durante algunas semanas o hasta el mes de abril. Eso no de forma definitiva me refiero, pues con una decisión ya en firme del propio Tribunal Electoral en base al proceso que deba llevarse para esos efectos. Entonces, así que esto creo que todavía es muy pronto para marcar quiénes pudieran ser los 2 o 3 principales competidores en la contienda. Yo voy a hacer 2 preguntas y de ahí Lisbeica y César van a tener la oportunidad también de participar. La primera, basada en la campaña del Partido Revolucionario Democrático, que yo lo que estoy viendo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, usted me dirá, es que está exclusivamente enfocada en cautivar el voto interno, el voto PRD, pensando evidentemente en que con esa estadística que usted acaba de dar, de que 1 de cada 4 panameños es miembro del colectivo PRD, ellos pudieran, ante la división, lograr, al consolidar ese voto, ganar una elección con un 24, 25% quizás de los electores. Y la otra,
va por el lado de Martinelli y dice la glosa hoy de la prensa en tal cual, dicen que el hombre es el único animal que se estrella 2 veces con la misma piedra. Cuentan que por los pasillos de Realizando Metas ya hay quienes están correteando a Zulay Rodríguez para cruzar a José Raúl Mulino. Nada raro habría en esa movida porque ya ha pasado antes. Y si no, que le pregunten a Yanivel, debe ser Yanivel Ábrego. Por lo visto, el hombre no se estrella 2 veces, sino 3, 4 y 5 veces. Y ese es un fuerte rumor que anda circulando por los corrillos políticos, que Ricardo Martinelli está en este momento siendo motivado a darle el apoyo a Zulay y no así a José Raúl Mulino. Esas 2 preguntas, y Lisbeica y César. Sí, bueno, la primera pregunta, coincido contigo. La candidatura de nuestro partido tiene esa condición. Es decir, la posibilidad de que el PRD tenga chance con su candidato de ganar las elecciones del 2024 de mayo va a depender de qué tanto porcentaje, qué tan alto sea el porcentaje de miembros del partido que lo respalden, que salgan a votar y que además salgan a votar por él. Cuando fui secretario general del partido, por allá por junio, te puedo hablar de junio del año 2021, hicimos una encuesta en la que el PRD marcaba de primero todavía con un 28%, pero cuando lo poníamos a él de candidato, menos de la mitad de los miembros del partido o de los que decían simpatizar con el partido se identificaban con esa candidatura o estarían dispuestos a votar con ella. Esto puede haber cambiado, obviamente, después de todo el proceso de las elecciones primarias y la campaña que ellos han venido desarrollando, pero estaría por verse, ¿no? Y lo vamos a poder determinar a lo largo de la campaña en base a mediciones, estudios de mercado, encuestas que se hagan. Eso por un lado. Por el otro lado, no creo que Ricardo Martinelli endose la candidatura. Yo creo que tienen muy buena relación. Hasta el momento Zulay no ha estado haciendo una campaña nacional. A pesar de que ella sí la hizo en el pasado y a pesar de que ella es, sin duda, una figura nacional, ella se ha concentrado básicamente su campaña, y supongo que tendrá que ver con la logística y los recursos a nivel de San Miguelito, donde marca muy bien para la alcaldía, según encuestas que he visto, de varias tendencias, todas la ponen marcando muy bien. Creo que es la única que pudiera tener la capacidad de derrotar a Héctor Carrasquilla, pudiera tenerla, y marca muy bien también para salir como diputado. La curul de ella es segura en un circuito donde se eligen 7 diputados, solo tiene que obtener medio cociente y ella ha llegado a tener en el pasado cociente. Así que ella va a salir de diputada y bueno, está en la pelea para lo de la alcaldía. Si ella va ahora, saliendo Ricardo Martinelli de la escena, si ella va a empezar a hacer campaña a nivel nacional, entonces pudiera poner en riesgo su resultado local, ¿no? en San Miguelito. Y estaría por verse si Ricardo Martinelli lo va a endosar, teniendo ya un candidato a vicepresidente que ha demostrado también mucha lealtad a la candidatura y a la figura de Ricardo Martinelli. Yo no lo veo. Yo pienso que Martinelli muere apoyando a José Raúl Mulino. ¿Qué tan efectivo, qué tan eficaz va a ser ese respaldo a la figura de Mulino? Ya se ha medido en encuestas, en algunas marcas muy bajo, menos del 25% del respaldo de Martinelli. Otros lo llegan hasta la mitad. Es decir, si Martinelli andaba por el 32%, cerca de la mitad, con el 15%. Pero habría que ver. Lo que sí es cierto es que obteniendo el 50% o más del respaldo de Ricardo Martinelli a la figura de José Raúl Mulino, lo pone en la disputa. Lo pone al nivel de Lombana o lo pone al nivel de Rux. No, a mí me gustaría, saludos, señor Pedro Miguel, gracias por acompañarnos en Noticias 180 Minutos. Me gustaría escucharle su apreciación acerca de la salida de Martín Torrijos del PRD y cómo valora o evalúa la candidatura de él hoy día por el Partido Popular. Y es que leo mucho en redes sociales la posibilidad de que el voto PRD migre a apoyar a Martín Torrijos en esa candidatura que hoy lleva adelante. Quiero escuchar su posición al respecto.
Sí, es una posibilidad. Digo, Martín Torrijos tomó una decisión. Cuando vimos el resultado de las elecciones primarias, vimos que en efecto el peso del gobierno en un partido como el nuestro, que nació en el poder, es fundamental, es determinante. Y él hizo su cálculo, probablemente candidaturas como la de Cristiano Adames o la de Pedro Miguel González u otros que compitieron, si Martín hubiese aparecido en la escena interna del partido, lo habríamos respaldado como una alternativa al liderazgo actual del partido y del gobierno. Es lo que yo hubiese preferido, pero bueno, no ocurrió. Él tiene sus razones. Y el discurso de Martín Torrijos es un discurso muy parecido al que nosotros veníamos planteando desde hace años. Es decir, cómo este partido se ha ido desviando, degradando, hasta convertirse en un partido igual al resto de los partidos políticos actuales y a aquellos que Omar Torrijos desplazó del poder en el año 68. Es decir, el clientelismo que corroe a la sociedad panameña y corroe nuestro sistema también ha jugado su papel dentro del partido y deja de jugar el rol para el que fue concebido en la sociedad panameña, es decir, un instrumento de transformación social. Para convertirse entonces en un partido más que defiende el estado de cosas, un estado de cosas que ha generado este sistema tan corrupto como el que tenemos. Entonces, él toma la decisión de irse por otro partido. La apuesta de él es casi sin retorno, es decir, él apuesta a irse por otro partido político con la posibilidad de ganar las elecciones, y si gana las elecciones, podrá tener la posibilidad de regresar al partido y jugar un rol determinante en la definición de un nuevo liderazgo, pero si no las gana, lo más probable es que ya ese proyecto político que inició ahora con esta campaña y con el movimiento que se ha generado de Panamá Posible pudiera culminar, y lo he dicho en otras entrevistas, para el PRD siendo lo que ha ocurrido en otros partidos grandes de América Latina, una decisión y la fractura del actual partido. Entonces, es todo un tema interno nuestro que va a definir mucho cuál será el papel que vamos a jugar los distintos dirigentes a lo largo de los próximos años y cuál será el papel del torrijismo en la sociedad panameña, con un PRD con un liderazgo redefinido, retomando el camino que debe tener, o un PRD que se fractura y mantiene una disputa a lo interno, dentro de la cual nos mantendremos nosotros, y por el otro lado entonces, con el liderazgo de Martín Torrijos, nace una nueva organización que también se adjudica el acervo o la herencia del torrijismo. Todo eso está por verse. Yo pienso que Martín Torrijos tiene posibilidad de ganar las elecciones siempre y cuando un alto porcentaje de los miembros del PRD se inclinen por él, porque él podrá tener votos independientes, votos de la juventud, que tanto le pudieran dar el respaldo para ganar las elecciones. Bueno, en la medida en que una cantidad importante de un partido que tiene alrededor de 700.000 miembros, qué sé yo, 40%, 50% o más, se incline hacia esa candidatura, en esa medida tendrá la posibilidad de tener éxito en la contienda. De otra parte, lo que va a ocurrir es lo que mencioné hace un rato, el surgimiento de un nuevo proyecto político encabezado por él. César. Pedro, permíteme dos preguntas. Una tiene que ver con la proyección del Parlamento. No atendemos en este proceso electoral el Parlamento, y es importante una mirada hacia allá. Con este antecedente, un Parlamento que hoy se permitió generar un contrato de ley en cuanto a la mina con más de 20 violaciones constitucionales. Y en esa dinámica, ni los diputados ni los partidos que regentan políticamente a estos diputados generaron una autocrítica política sobre este aspecto. Hoy, Pedro, nos encontramos en la dinámica electoral que hay candidatos postulados por distintas toldas políticas. Entonces, veo a un Parlamento disgregado políticamente. ¿Cuál va a ser la línea de este diputado y a quién va a responder políticamente?
Eso por un lado, ¿cómo lo ves en ese sentido? Y lo otro, Pedro, tiene que ver con la campaña del PRD y el vencimiento un poco del aspecto de las campañas negativas sobre el no vas. ¿Te parece estratégicamente esa réplica, esa contestación política viable, positiva? Quiero tus criterios. Mira, con respecto a lo de la conformación de una mayoría en la próxima asamblea, creo que nunca habremos tenido una asamblea tan fraccionada o con un liderazgo tan atomizado como lo que vamos a tener en el 24. Es decir, no importa quién gane las elecciones, no importa, no va a tener su expresión política mayoría en la Asamblea Nacional. Eso no va a ocurrir. En los meses de mayo y junio se harán las conversaciones que correspondan para llegar a entendimientos. Y de esas decisiones podremos prever qué va a ocurrir en el próximo gobierno. Es decir, van a ver, o sea, vaya, en esta actual asamblea solo se reeligieron, para que estemos claros, 15 de los 71 diputados anteriores. 56 diputados son diputados de primer periodo o algunos que regresaron habiendo sido diputados en el pasado. Y el resultado no ha sido muy distinto a lo que teníamos antes. Quizás ha sido peor. Pero creo que quien gane la elección con una agenda, que quien logre tener el respaldo de la mayoría de los panameños en la elección del 5 de mayo, debe tener una propuesta y un proyecto para resolver los graves problemas del país. Y va a depender mucho el éxito que tenga al momento de conformar una mayoría en la próxima asamblea. Si decide intercambiar espacios de poder, como históricamente se ha hecho, y replicar el modelo que tenemos, vamos por mal camino. Si por el contrario logra conformarse con los nuevos diputados o los diputados reelectos una expresión que acuerpe ese proyecto de cambio estructural en Panamá, entonces puede tener éxito, porque van a haber retos muy importantes desde el minuto cero. Es decir, el tema del seguro social es impostergable ya. O sea, los 3 últimos gobiernos decidieron patear la lata, patear la pelota hacia adelante y dejar el problema al siguiente gobierno. Bueno, en esta vuelta no hay posibilidad de hacerlo, porque estamos al borde de la quiebra de nuestro sistema de pensiones. Y cualquier crisis que hayamos visto en el pasado va a ser un detalle al lado de lo que nos puede venir si eso ocurre. Entonces, se requiere de un gran liderazgo, de un gran entendimiento, una gran visión de hacia dónde llevar el país y enrolar a una mayoría legislativa con esos propósitos, más allá de la determinación de partidas, proyectos o beneficios locales o clientelistas para quienes conformen esa mayoría. Eso va a depender mucho, y va a depender mucho también del respaldo que la ciudadanía le dé al próximo gobierno, no solo en las elecciones, sino una vez que ya se defina quién ganó, el respaldo que pueda tener con una buena estrategia de comunicación, explicándole a la sociedad, esta es la ruta, debemos ir por este camino, estas son las decisiones que debemos tomar, y entonces confrontar a aquellos que todavía se manejan con el modelo actual del quid pro quo, del intercambio de favores, confrontarlo públicamente a esa mayoría de ciudadanos que respaldarían el cambio que Panamá requiere. La otra pregunta que me hiciste fue lo de la efectividad de la campaña. Bueno, hay que medir. Ha sido evidente de que por la experiencia que se tuvo hace 15 años, cuando se preveía que se sacarían la campaña los trapos sucios o el pasado clínico del candidato favorito en las elecciones, por haber sido atendido quizás médicamente por algún psiquiatra o algo así, se le iba a sacar el tema de los locos, y bueno, ellos lograron darle vuelta, hicieron canciones, jingles, y voltearon la tortilla, y entonces resulta que todo el mundo comenzó a saltar, ahora casualmente para carnavales, hace 15 años, de que los locos eran más. Y fue, vaya, lo que se vivió en aquellos carnavales fue un presagio de lo que iba a ocurrir en mayo del 2009. Ahora, con esta campaña del no vas, que aplica para todos, no aplica solo para el gobierno o el candidato a presidente, sino que aplica para los actuales diputados, representantes o alcaldes, se ha intentado hacer o replicar
ese viraje, ¿no? Pues, voltear la tortilla, aplicar la llave, el tomenaje del judo, utilizo la energía del adversario para dar la vuelta a la situación en mi favor. Bueno, está por verse. No sé qué tan efectiva haya sido. Podríamos pensar que es hasta neutro. Y lo que hemos visto, si por encima, en lo que ocurrió en los carnavales, pareciera que ser algo que no tuvo el efecto que se pensó, pero estamos a tiempo durante las próximas semanas y meses para que hayan cambios en la campaña, en la estrategia de campaña de comunicación para irse por otra ruta. Creo que también hay una situación que tiene nuestro candidato, y es que él está atrapado o sea, es muy difícil, porque además él así lo ha concebido de esa forma, es muy difícil lograr el respaldo del voto afuera, porque estamos encasillados en que todo está bien, todo marcha bien, hemos hecho un buen gobierno, aunque las encuestas indiquen que tenemos quizás el 50% del respaldo que teníamos a esta fecha durante los gobiernos de Pérez Valladares y Martín Torrijos, ellos siguen encasillados en eso. Entonces es muy difícil salirse de ahí, y por eso es que se ha establecido lo que tú decías, Álvaro, hace un rato, la estrategia de consolidar el voto al interno del partido. ¿Qué tan efectiva va a ser eso? Todavía no se sabe. Habría que ver cuál va a ser la decisión de muchos miembros del partido cuando veamos las encuestas en el mes de abril y se vea quién es el que realmente tiene posibilidades de ganar las elecciones o de competir con posibilidades de ganar las elecciones el 5 de mayo. Entonces, creo que lo que ocurran entre finales de marzo y el mes de abril va a ser determinante en ese sentido, en la posibilidad de que un candidato con un proyecto torrijista pueda ganar las elecciones, sea el candidato que tenemos o sea el hijo de Omar Torrijos corriendo por otro partido. Usted dijo nuestro candidato es José Gabriel Carrizo, el candidato de Pedro Miguel González. Segundo, es José Gabriel Carrizo, el candidato de Cristiano Adames, a quien no hemos visto caminando con Gaby Carrizo en esta campaña. Otro punto, hay encuestas que hablan de 35, 40 y hasta 50% de indecisos en este momento, faltando 80 y tantos días para el 5 de mayo. Analicemos este aspecto. Y lo otro que quería decirle, Martín Torrijos, según tengo entendido, no pudiera retornar al PRD para liderizarlo, ya que para poder ser parte del CEN del PRD debes tener 10 años inscritos y él renunció hace poco. Sí, mira, vaya, vamos por partes. Cuando te digo nuestro candidato, es el candidato que ganó las elecciones en las primarias. De la forma en que la haya ganado, es el candidato del PRD, y eso es una realidad innegable. Yo soy miembro del PRD y no puedo decir otra cosa. Ahora, tampoco cuestiono la decisión en circunstancias tan especiales como las que vive el país y el partido, la decisión que tomó Martín Torrijos. No la cuestiono, creo que él tiene mucha razón en sus planteamientos. Tú que me has escuchado a mí tantas veces hablar sobre el tema en los últimos 7, 8 años, sabes que hay mucha afinidad desde el punto de vista conceptual entre Martín Torrijos y mi persona. Creo que es el candidato con mayor experiencia para el momento difícil que atraviesa Panamá. Y creo que es el que tiene la experiencia de poder concitar distintos sectores, incluso adversos, de la sociedad para llegar a entendimientos y resolver problemas tan graves como el de la seguridad social, de la playa o del grupo de candidatos que hay. Creo que es el que tiene las mejores condiciones. Ahora, tiene una gran limitante, tiene un partido pequeño, una oferta electoral abajo, es decir, representantes, alcaldes, diputados débiles, que no lo pone en las condiciones de ganar, salvo que el PRD en un alto porcentaje salga a votar el 5 de mayo por él. Y esa es una posibilidad, no lo puedo negar.
Eh, Así que bueno, si me puedes Sí, repetir la última parte. no he visto a Cristiano Adames tampoco, que fue otro de los No, que compitió con de Cri- Carrizo en las primarias del partido caminando con él. mira, de Cristiano no te puedo decir, he tenido poca comunicación también desde las elecciones primarias. Creo que él está haciendo su mayor esfuerzo. Acuérdate que él corrió e hizo una muy, muy buena presentación en esa elección primaria. Él, vaya, disgregó sus recursos y sus esfuerzos a nivel nacional. Te pongo el ejemplo de lo que le pudiera ocurrir a Zulay Rodríguez si ahora, ante la ausencia de Martinelli, se va a hacer campaña a nivel nacional y descuida a San Miguelito. Bueno, algo parecido a eso le ocurrió a él en las primarias y obtuvo el resultado de quedar de segundo. Ahora el PRD en esta elección no necesariamente va a tener las dos curules que históricamente ha tenido en el actual circuito 8-3, lo que fue el 8-7 en el pasado. Pudiera ocurrir algo distinto. Pudiéramos solo superar el, el medio cociente y quedarnos sin residuos, por ejemplo. Entonces, si solamente vamos a tener un diputado, él está obligado a hacer su mejor esfuerzo para superar a otro candidato muy fuerte a diputado en ese circuito, que es Héctor Prat. Si él está apoyando abiertamente o directamente o ha dejado a su gente suelta, la verdad no lo conozco, tendrías que preguntarle al propio Cristiano. Pero hubo otra parte de tu pregunta. Sí, el tema de Martín y el retorno al partido para Bueno, liderarlo. ese tema es importante porque, bueno, así como no estuve de acuerdo cuando Martín se fue a correr por otro partido, porque pensé que podía hacerlo y podíamos participar en las primarias con éxito a pesar del respaldo del gobierno a José Gabriel Carrizo. Asimismo, yo hubiese preferido que él se quedara en el PRD por la razón que tú explicas. Ahora, todos los que hoy adversan a Martín dentro del partido, figuras del gobierno o dirigentes del partido, algunos que lo hacen incluso públicamente, si él gana las elecciones, créemelo, y bueno, creo que tú me crees, todos van a entregarle las armas. Al final, con mucha facilidad él pudiera retornar al partido. Hay normas actuales que lo limitarían a él para formar parte de la dirección del partido. Habría que ver si él tendría, siendo presidente de la República, interés en regresar a la dirección del partido o preferiría respaldar a un grupo de dirigentes que representen algo distinto a lo que tenemos en este momento en la dirección del partido. Pero si al final la decisión en ese escenario fuese la de regresar a la dirección del partido, también son normas estatutarias que pueden ser modificadas en un momento determinado. Y muchos de los que hoy hablan en detrimento de la candidatura o la campaña de Martín dentro del partido, los verías en la radio, en los medios de comunicación, en redes sociales, hablando de que habría que cambiar el estatuto para permitirle a él retomar el liderazgo del partido. Es algo que pudiera hacerse. También habría que ver cuál sería su interés real. Sí, y te toqué también, Pedro, el tema de los indecisos. Sí, hay muchos indecisos y indecisos que se están incrementando incluso frente a gente que ya tenía su decisión de votar, por ejemplo, por Ricardo Martinelli y que ahora, ante la salida de la candidatura o del escenario político, entonces esa cantidad de indecisos se incrementa, hacia dónde ir. Y creo que el mensaje de los candidatos va a ser determinante. Y yo lo que espero en las próximas semanas es que empiecen a surgir propuestas concretas para resolver los problemas del país. No el diagnóstico del problema que tenemos, sino la solución, el cómo resolver los problemas del país. ¿Cuál sería tu planteamiento? ¿Cuál sería tu estrategia para lograr el respaldo y conseguir cambiar un modelo que en efecto tiene muchas falencias y que ha generado esta inequidad y que además genera corrupción a todos los niveles de la sociedad y de la administración pública? Yo quisiera preguntarle, ¿cómo evalúa usted la manera en que el gobierno PRD ha abordado la situación de la MENA, siendo un tema que movilizó a gran cantidad de personas en los últimos meses y que sigue moviendo emociones en la población hoy día porque no ha ocurrido más nada? Escuché al candidato PRD, José Gabriel Carrizo, en una entrevista decir, es que la gente
se oponía a un contrato, no a la mina como tal, y habría que sondear qué vamos a hacer con este tema. ¿Cree usted que este asunto es determinante para mover el voto en mayo del 2024? Y me gustaría saber si usted considera que el PRD tiene opciones con José Gabriel Carrizo de reelegirse en un país donde no se reeligen presidentes y mucho menos partidos. Bueno, esto también lo he planteado anteriormente. La última vez que un gobierno se reeligió en Panamá en elecciones, o sea, no te cuento las elecciones de 1984 porque fueron las primeras elecciones que hubo después del golpe de Estado del 68, pero si nos remontamos a la historia electoral de Panamá en 1964, es decir, hace 60 años, con el triunfo de Marco Robles, fue que se reeligió un gobierno. Eso no ha ocurrido más en 60 años. Es que las estadísticas no nos favorecen en ese sentido. Y por el otro lado, aunque sí tuvimos dos gobiernos muy aceptables, con estadísticas muy distintas a la actual, gobiernos que nunca tuvieron una popularidad por debajo del 50%, porque a pesar de que el referéndum de la reelección del año 98 en las postrimerías del gobierno de Pérez Valladares no nos favoreció y 2 de cada 3 panameños votaron en contra de la reelección, este fue un gobierno que nunca tuvo un respaldo hasta el final, mantuvo un respaldo por encima del 50%. En cuanto a la aceptación de la gestión gubernamental, creo que en aquella oportunidad tuvimos chance y también tuvimos chance al final del gobierno de Martín Torrijos, pero bueno, esas primarias desangrantes entre Navarro y Balbina le abrieron las puertas al triunfo de Ricardo Martinelli, que un año antes de las elecciones marcaba muy por detrás de ambos precandidatos nuestros. Esa ya es historia. Ahora, la posibilidad que se abre para el PRD depende de lo fraccionado que esté el escenario político. Y que no, contrario a lo que ocurrió en el año 2009, donde había un liderazgo de oposición consolidado en la figura de Ricardo Martinelli, que se consolidó aún más cuando se une con Juan Carlos Varela, ese fenómeno no ocurre en este momento. O sea, hay otros 3 precandidatos con posibilidades, con José Gabriel son 4, y por eso que Álvaro hace un rato mencionaba, yo creo que él debe haber conversado con gente de la campaña de Gaby Carrizo, apostando a este 25% del voto consolidado del PRD. Pero claro, ahí tampoco se está contabilizando, porque es imposible hacerlo en este momento, qué tanto porcentaje del PRD va a salir a votar ese día por Martín Torrijos. Entonces eso le va a drenar sin duda posibilidades al candidato del PRD. Pero en la medida en que él lograra, por ejemplo, consolidar un 80% del voto del partido, ya estamos hablando de una votación por arriba del 500,000 de votos. Qué tan fuerte es Lombana, qué tan fuerte es Rux, que creo que fue el que salió más lastimado de la contienda. ¿Qué tanto va a ser el respaldo que va a tener Martín Torrijos? Son variables que vamos a ir viendo cómo se mueven a lo largo de las próximas semanas y meses. Y con respecto a Rux, fíjate que creo que fue el que salió más lastimado de la coyuntura de noviembre. También tiene posibilidades porque es el que tiene la estructura electoral más robusta. Es decir, con Cambio Democrático y el panameñismo juntos, como ocurrió hace 15 años con Martinelli, a pesar de que él no marca ni de segundo ni de tercero en las encuestas, creo que es una candidatura de cuidado si es que ellos saben hacer una campaña que permita ir pasando la página con respecto al tema minero. Yo pienso que el tema minero va a ser, puede ser determinante en el voto de la juventud principalmente, que creo que es la gente que se movilizó masivamente durante los meses de octubre y principalmente noviembre del año pasado, en la medida en que las campañas electorales sepan sacarle filo a esa coyuntura. En el caso de Rux, por ejemplo, él va a tratar de pasar la página y obviar, ni hablar de la mina, porque él es el representante de la firma de abogados, él es el status quo, él es Minera Panamá, él es Panamá Ports, él es Cleveland Wireless, él es prácticamente todas las transnacionales que han cooptado
o tomado control sobre nuestra riqueza a través de este modelo que tenemos impuesto, a través de las políticas neoliberales. Él representa el estado de cosas. ¿Cómo va él a proponerle un cambio, o el cambio que Panamá necesita, por ejemplo? Bueno, en la medida en que ellos se distancien de esa coyuntura, podrá conseguir que algunos jóvenes despistados voten por él. Pero todos aquellos que creen que Panamá puede tener un modelo de desarrollo económico que genere crecimiento, pero que al mismo tiempo sea amigable con el medio ambiente, pienso que, y eso está muy calado en la juventud panameña, eso le abre la posibilidad a otros candidatos que no están haciendo hasta el momento uso de esa herramienta. Me refiero, por ejemplo, a Martín, me refiero, por ejemplo, al señor Lombana. Y en el caso de José Gabriel Carrizo, él ya ha planteado, yo realmente no hubiese estado de acuerdo con una decisión como esa. Yo sí pondero mucho lo que ocurrió en esta coyuntura pasada del mes de noviembre, pero él ha hecho la apuesta de convocar a un referéndum para que los panameños decidan si se nacionaliza o no la mina. Y me quedo pensando, ¿acaso la mina no es nuestra? O sea, ¿acaso esos recursos minerales no son de Panamá? Ya no existe ni siquiera el contrato ley porque fue declarado inconstitucional. O sea, no hay ninguna herramienta legal que le dé esa potestad a la empresa minera. Entonces, convocar a un referéndum para que los panameños decidan si nacionalizamos la mina. ¿Y qué queremos decir con eso? Es que lo que vamos a hacer es darle la vuelta al asunto para que vengan, someter a una licitación para que vengan a administrar nuestros recursos. No entendí cuál es la propuesta y no creo que eso pueda haber tenido efecto para aquellos sectores que están interesados en que se mantenga la explotación minera a cielo abierto en Panamá. A las empresas que estuvieron también vinculadas a Minera Panamá a lo largo de su explotación. Para ellos pudiera tener algún valor, pero para el ciudadano común, para esa gente que estuvo en las calles, no creo que haya sido muy inteligente hacer ese planteamiento en este momento, pero lo veremos a lo largo de la campaña qué tan efectivo fue ese planteamiento de nuestro candidato. En una campaña uno comete errores y también tiene la posibilidad de corregir esos errores, y yo espero que estos sean algunos de los errores que se corrían en la campaña. César. Pedro, desde la perspectiva maquiavélica del siglo XXI, alguien dijo que el voto no se pesa, se cuenta. Es decir, no interesa el bagaje ideológico, el proyecto político, sino la emoción y captar desde el marketing político a ese consumidor, a ese cliente, a ese votante. Es una perspectiva maquiavélica que se ajusta al siglo XXI. Has mencionado el proyecto torrijista en varias ocasiones de tu discurso, de tu participación, pero a esta altura yo he escuchado chispazos solos de algunos candidatos en materia de orientación y proyecto político. Y pienso que hoy quizás, pese a esa perspectiva maquiavélica, el qué no es tan importante como el cómo se va a hacer, cómo se van a realizar los cambios políticos, sociales y económicos. Y ese cómo se va a hacer implica necesariamente un proyecto político, una orientación política. ¿Cómo lo vamos a hacer? El candidato y el partido tienen que presentar una metodología en el orden político. A esta altura, mi reflexión es que hemos transitado por un populismo hasta el momento de derecha que ha captado la dosis y la forma de hacer política en nuestro país. Populismo de derecha. Pregunta, ¿el torrijismo murió con Torrijos, Pedro, o hay alguna alternativa de ajuste? No, yo por supuesto que creo que tiene toda la vigencia ahora y hacia el futuro. Lo que ocurre es que quienes están dirigiendo el partido, primero que los que dirigían el gobierno nunca lo comprendieron. O sea, la profundidad, cuál es el rol que este partido debe jugar en la sociedad panameña. Nosotros sí hicimos un esfuerzo dentro del partido entre el año 2016 y el 2019 de generar una visión de desarrollo hacia el futuro que promoviera un cambio estructural en Panamá. Retomar control en buena medida de nuestra riqueza, que la fuimos cediendo a lo largo de las décadas y de los gobiernos, en esta etapa post-invasión, más de 30 años, se la fuimos cediendo al capital transnacional.
Ahora tenemos un Estado debilitado financieramente, además hiperendeudado producto, entre otras cosas, de la corrupción o principalmente de la corrupción. Y ahora se nos hace mucho más difícil generar un programa de desarrollo que nos permita transitar de lo que tenemos hacia una sociedad de bienestar. Todo eso está allí. Lo que ha faltado es el liderazgo para impulsarlo, y como lo he explicado en otras ocasiones, aquí lo que ocurrió fue que nosotros sí nos unimos en torno a esa visión. Pensábamos que el liderazgo gubernamental iba a acuerpar esa propuesta, pero lo que vimos fue la alianza de liderazgo gubernamental con la otra facción electoral y clientelista dentro del partido, que es la que encabeza el diputado Benicio Robinson, y los resultados que tenemos pues son estos, ¿no? Pero todo eso cambia. Decía anteriormente también, bueno, fíjate, qué tan rápido puede surtir efecto el cambio del liderazgo en una organización o en un país. El PRD pierde las elecciones del año 89, se desconoce ese resultado, vino la invasión por las razones que sea y con las consecuencias que todos conocemos, pero en menos de 5 años el PRD regresó al gobierno porque hubo un recambio en el liderazgo y había una distancia enorme entre el liderazgo del PRD hacia las elecciones del 94 y lo que habíamos tenido hasta 1989. Solo ese cambio jugó un papel importante en la sociedad panameña para que pudiéramos regresar al gobierno. Yo creo que si nosotros en el PRD hacemos los cambios que corresponden y tomamos la orientación que corresponde, podemos ganarnos el respaldo de la sociedad panameña para poder hacer los cambios que corresponden. Ningún gobierno va a poder hacer un cambio maquillando, diciendo voy a cambiar las cosas, pero cuando llega te articula con los mismos factores de poder, que son los que corrompen a los políticos, que son los que se benefician de las políticas públicas que se aplican, que son los que han generado la inequidad que existe en Panamá. Entonces, para poder lograr el resultado que queremos desde esta campaña, deben haber compromisos. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si ganas el respaldo, al final no puedes decir una cosa para hacer otra. Sorprender a los panameños con cambios que van a requerir de un gran respaldo popular, jugando, haciendo el juegavivo, te digo una cosa pero después voy a hacer otra, no es el camino. Necesitas comprometerte desde la campaña, decir diáfanamente qué vas a hacer y después ser consecuente con lo que dijiste en campaña. Y de esa manera podrás tener, porque se va a requerir de un gran respaldo popular. Si quien gane el gobierno realmente quiere hacer cambios importantes en Panamá, requiere el respaldo de la población. Si no, ocurre lo que le ocurrió al actual gobierno con el contrato minero. Aquí lo que hubo, para responderle un poco a la pregunta de hace un rato, aquí lo que hubo fue una subestimación de la reacción ciudadana frente a la aprobación del contrato y a la forma en que fue aprobado el contrato. Se pensó que iban a haber protestas, que se iban a mitigar en pocos días, que las aguas iban a volver a su nivel y que eso iba a ser clavo pasado, y al final no lo fue. Bueno, como los temas que vamos a debatir a partir del mes de julio en Panamá son realmente fundamentales, el tema de la seguridad social, el tema de los servicios públicos que son deficientes, el hiperendeudamiento que tenemos, cómo enfrentarlo. O sea, todos estos temas van a requerir de cambios en la organización del Estado y en la relación que el Estado tiene con los sectores estratégicos. El dilema que tienen nuestros candidatos es que si ellos hacen planteamientos de esta naturaleza, probablemente estarían asfixiando económicamente sus campañas. Ese es uno de los grandes problemas que tiene aquel candidato que quiera hacer cambios estructurales en Panamá. Hasta el momento, a la única que le he escuchado propuestas en ese sentido es a Maribel Gordón, pero estoy seguro que hay otros candidatos que tendrían en su agenda la posibilidad de revisar estas relaciones con los sectores estratégicos en manos del capital transnacional y de empresas locales allegadas para poder fortalecer financieramente el Estado, porque no hay otra forma de poder impulsar el desarrollo de Panamá si tenemos un Estado hiperendeudado y además debilitado financieramente. ¿Cómo afrontar el tema del seguro social? ¿Cómo vamos a compensar
el desbalance financiero en ese programa de pensión. Le vamos a tirar toda la carga a la sociedad panameña. Le vamos a decir a los panameños que no solo le vamos a aumentar la edad de jubilación, sino que además le vamos a aumentar las cuotas que tienen que pagar todos los meses. Y además de eso, le vamos a disminuir el cálculo de la pensión. Bueno, si no se fortalece financieramente el Estado y el Estado no le puede dar la cara al problema, eso es lo que va a ocurrir. Y el gobierno, por popular que sea al inicio, que haga ese intento, va a tener un resultado muy parecido a lo que le ocurrió a este gobierno con el contrato minero. Bien, se nos acabó el tiempo, Pedro. Sin embargo, un minuto. ¿A quién ve usted, don Pedro Miguel González, metido en la carrera, en la final? Si lo vemos como un campeonato de fútbol o de béisbol, ¿quiénes para usted estarán en la final? Esa es una pregunta. No, mira, yo pienso que el candidato del Partido Cambio Democrático y del panameño, por impopular que sea en este momento, va a tener el respaldo de dos organizaciones a nivel de representantes, alcalde y diputado. Ese es un candidato de cuidado que va a estar en la pelea. Y el otro que va a estar en la pelea es el que tenga la mayor parte del respaldo del PRD. Si Martín Torrijos, por ejemplo, logra no solo tener respaldo fuera, independientes y jóvenes, sino que logra un respaldo importante del PRD en la recta final, creo que pudiera llevarse el triunfo. Y en el caso de José Gabriel Carrizo, tendría que reducirse al mínimo el voto hacia Martín Torrijos. Si ese voto se reduce al mínimo, en un escenario fraccionado pudiera entrar en la pelea, pero esto lo decían hace un rato ustedes, lo de la reelección es bastante difícil, no es fácil lo que tenemos en este momento, no tenemos el respaldo que teníamos al final del gobierno de Pérez Valladares ni al final de Martín Torrijos, y entonces es un escenario bastante complejo, pero pudiera decirte que por ahí va la cosa, por el candidato de la alianza Panameñismo-CD y el que tenga el mayor respaldo de los miembros del PRD en las elecciones de mayo.